Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo profético la palabra de Dios. Es una alegría poder llegar a vuestra vida en este día con la bendición que es siempre la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, porque su palabra es fiel y verdadera. Su palabra permanece para siempre. Y esto nos da plena certeza y seguridad. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor Jesús. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. El día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, el día y la hora en que la iglesia será arrebatada, nadie sabe el día y la hora. Pero cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso que va a ocurrir. Por eso estamos compartiendo en este tiempo la palabra de Dios, para que todos tengan la oportunidad de acercarse a Dios. Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. O sea, aprovechar la oportunidad que el Señor nos da en este tiempo de acercarnos a su presencia por su gracia, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, para adorarle, para bendecirle, para buscar su guía, su dirección, para hacer su voluntad en este tiempo profético que estamos viviendo. Por eso estamos compartiendo su verdad, su palabra. Y estamos compartiendo quiénes son de Jesucristo, lo que somos en Cristo, y ahora quiénes verdaderamente son de Jesucristo, quiénes son verdaderamente de Dios. Ya estamos compartiendo los que nacieron de nuevo, los que aman a Dios y aman su palabra. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo los que guardan los mandamientos del Señor, los que guardan la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Dice la palabra, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. El Salmo 119, verso 11. ¿Qué significa guardar la palabra? Guardar significa retener, significa tener guardado en tu corazón, significa memorizar la palabra de Dios, significa que tú tienes la palabra de Dios en tu vida. Y esto significa que es una preparación previa, que uno debe estar preparado para los acontecimientos que se vienen, para que en esos momentos difíciles tengamos de parte de Dios la palabra de Dios, el rema para nuestra vida. Si tenemos guardado en nuestros corazones, será la palabra de Dios que edificará nuestra vida, que nos dará certeza y seguridad ante las pruebas y circunstancias de la vida, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas de Dios tú tienes en tu vida? ¿Cuántas promesas de Dios conoces de la palabra de Dios? ¿Cuánto? Qué importante estar lleno del conocimiento. Como dice el apóstol Pablo en el Colosenses capítulo 1 del verso 9, dice, sino que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios significa estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, Dios revela su voluntad para sus amados, para aquellos que son de Dios, para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que confían en Dios, para aquellos que su esperanza está en Dios. Necesitamos, por eso es vital, conocer la palabra de Dios. Hay una historia, yo te dejo para que puedas leer en la Biblia, en Génesis capítulo 41. Solamente menciono para que tú puedas leer y meditar. El faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y no había quien interpretase el sueño. Y José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus propios hermanos, que tenía un ministerio profético, inclusive tuvo él mismo un sueño profético de lo que iba a llegar a ser. Y él revela el sueño al faraón de que 7 vacas gordas
Y 7 pica, son 7 años que iba a haber en abundancia en aquel territorio, en la tierra de Egipto, iba a haber en abundancia, pero después vendría 7 años de escasez, de hambre en toda la tierra. Pero Dios revela el sueño, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Entonces José le dijo que deben buscar a alguien que se encargue para aprovechar estos años, 7 años de abundancia, para guardar el grano en depósito y estar preparado para cuando venga el hambre, de tal manera que el país no sufra y tenga en abundancia. Cosa que eso ocurrió en aquel tiempo. Eso significa guardar, aprovechar el tiempo que el Señor nos da en este tiempo de guardar lo que el Señor nos da, especialmente guardar su palabra, porque su palabra es eterna, porque su palabra permanece para siempre y porque todos darán cuenta de acuerdo a la palabra de Dios, porque es eterna. Por eso qué importante, qué conocimiento tiene de la palabra de Dios, cuántas son las promesas que tiene de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense la condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso significa que yo amo a Dios cuando guardo sus mandamientos, cuando tengo en mi corazón su palabra y puedo meditar en su palabra en cualquier lugar, porque llevo la palabra de Dios en mi vida, porque yo la memoricé, porque yo la tengo. Qué importante, por eso, poder guardar la palabra de Dios. Recuerdo que antes, cuando yo recién había recibido al Señor, memorizábamos la palabra de Dios, casi un versículo por semana. Fíjense, si uno memoriza un versículo por semana de la promesa de Dios, ¿cuánto vas a conocer en el año la palabra de Dios? ¿Cuánto vas a estar guardando la palabra de Dios en tu vida? Es importante, es vital para saber lo que Dios quiere de tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios si yo desconozco la verdad de Dios, la palabra de Dios? Por eso dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que es importante. Y en el verso 21 dice: el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Guardar es vital entonces la palabra de Dios. Y es una de las evidencias de que amamos al Señor, que amamos a Jesús, que amamos a Dios, porque guardamos su verdad, porque guardamos su palabra. ¿Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios? Que necesitamos en este tiempo profético que estamos viviendo. Por eso hay un desconocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, de las profecías bíblicas. Y no se habla del tiempo profético que estamos viviendo. Como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacer bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Qué nos da el valor, la importancia de la palabra profética? Por supuesto, lo que está en las Escrituras, no son mis visiones, mis sueños, sino lo que está en la palabra de Dios. Eso a mí me da certeza y seguridad por el cumplimiento de la palabra de Dios a través de la historia de su pueblo. Siempre la palabra se cumplió y se cumplirá. Ahora, ¿por qué yo debo guardar la palabra de Dios? Los beneficios que tiene guardar la palabra de Dios. Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Fíjense, dice, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al meditar la palabra y remeditar, memorizar la palabra, guardar en tu corazón, ¿con qué finalidad? Para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, el hecho de que yo sepa la palabra no es suficiente. De que yo pueda guardar la palabra, de que yo pueda saber acerca de las escrituras, de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios. Yo debo hacer para que hagas, dice. O sea, eso desata la bendición de Dios sobre tu vida. Cuando vive conforme a la palabra de Dios, es la bendición de Dios para tu vida. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa de Dios, que tiene vigencia para todos los que aman a Dios y guardan la palabra de Dios y viven conforme a ella. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Fíjense qué importante. Si conoces la palabra de Dios, si guardas la palabra de Dios, tú sabes los pecados, sabes el engaño, la mentira, las tentaciones, la prueba, las circunstancias de la vida, las presiones que hay en este mundo para que el hombre pueda caer en pecado. Pero qué bueno, si sabes la palabra de Dios, no vas a pecar, porque vas a conocer la palabra de Dios y vas a aplicar la palabra de Dios para esas circunstancias difíciles de presión, de tentación, de acusación, porque conoce la palabra de Dios. Fíjense qué maravilla. Y dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera Juan capítulo 3 verso 22 es una promesa maravillosa del Señor. La condición de la respuesta a una de nuestras oraciones, dice aquí, porque guardamos sus mandamientos y hacemos, fíjense, guardar y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, guardar los mandamientos significa agradar al Señor, porque viví conforme a la voluntad de Dios. Esto es guardar la palabra de Dios. Por eso qué importante que la palabra de Cristo abunde en nosotros en abundancia. Por eso qué importante. Yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Estás guardando en este tiempo la palabra de Dios? ¿Estás viviendo conforme a la palabra de Dios? Los que aman a Dios, los que son de Dios, quieren estar con Dios, aman a Dios, por eso quieren estar con Dios y quieren obedecer a Dios, porque sabemos que obedecer a Dios es lo mejor. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, porque sabemos que todo lo que Dios hace es perfecto, que toda su revelación, que toda su palabra es el bien para nuestra vida. Por eso que es importante. Si yo valorizo la palabra de Dios, voy a tener un tiempo para guardar la palabra de Dios, para memorizar la palabra de Dios. Y tendré un tiempo también en mi vida cotidiana para vivir conforme a la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿está guardando la palabra de Dios? ¿Está viviendo conforme a la verdad de Dios? Y si tú no tienes a Jesús, qué bueno que en esta ocasión puedas recibir a Cristo en tu vida y comiences a seguir a Jesús y a vivir la verdad de Dios en tu vida, para que seas bendecido por Dios. Cuántas promesas hay en la palabra y cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Son las bendiciones que el Señor ha dejado para sus amados, para aquellos que le aman. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjense cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Yo quiero guiarte en una oración, si no tienes a Jesús, para que puedas acercarte a Dios y que puedas buscar la palabra de Dios y que puedas guardar y que puedas vivir conforme a ella. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias
por tu palabra, que ha dejado a nuestro alcance para poder conocerte a ti, conocer tu voluntad, saber lo que tú quieres de cada una de nuestras vidas. Señor, yo creo en ti. Yo creo que seas mi Señor y Salvador, que vengas a mi vida. Perdona mis pecados. En tu nombre, Jesús. Y a partir de ahora, quiero guardar tu palabra. Quiero vivir conforme a tu palabra, para recibir todas tus bendiciones también. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.